En esta oportunidad, a 30 años del asesinato de Ignacio Martín Baró, la violencia política sigue siendo un problema vigente en las sociedades latinoamericanas, así como también en otras partes del globo. Con la emergencia de ideologías neofascistas y la avanzada de la extrema derecha en diferentes países, somos testigos de la violencia que sufren distintas comunidades marginadas. Los contextos y las dinámicas han sido distintas, han ido cambiando, siendo necesario revisar las bases teóricas y las diferentes prácticas de violencia, tanto institucionales como cotidianas, que se dan hoy en día. Asimismo, la crisis y el estallido social que estamos viviendo actualmente requiere discutir y revisar las herramientas aportadas por Ignacio Martín Baró, con las que, desde la psicología social, contamos para entender e intervenir fenómenos que continúan vigentes, como las violaciones a los derechos humanos, las escaladas de violencia y la desigualdad social, material y simbólica que aún existen en Chile y Latinoamérica. Con el propósito de crear un espacio propicio para la escucha y la reflexión compartida, queremos pedirles que revisen que todos hayan silenciado sus celulares. Voy a dejar ahora con ustedes a nuestra decana de la Facultad de Psicología, Elizabeth Lira, quien nos dirigirá algunas palabras iniciales. Elizabeth tiene una destacada trayectoria en derechos humanos, recibiendo múltiples reconocimientos a su labor, estando entre los últimos el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades el año 2017. Ha contribuido durante muchos años de manera sostenida y tenaz a la reflexión desde la ética como elemento rector y cosustancial para el abordaje de experiencias profesionales y la vida social en general, junto al trabajo académico y profesional en derechos humanos y violencia política. Fue además muy cercana a Ignacio Martín Baró, lo que hace aún más significativo que abramos esta cátedra con sus palabras. Buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos de poder realizar esta cátedra este año, a pesar de que lo que estamos conmemorando con la cátedra es la desaparición física de los jesuitas y de Ignacio Martín Baró el 16 de noviembre de 1989. Durante el conflicto armado en El Salvador, a mediados de noviembre del año 89, se produjo una ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional sobre San Salvador. Al atardecer del día 15, después de infructuosos intentos a lo largo del día, hablamos por teléfono con él. Ignacio era el vicerrector académico de la Universidad Jesuita José Simeón Cañas, académico y colega muy cercano de muchos psicólogos en Chile. Había estado precisamente ese año de visita en Santiago y recorrió algunas universidades y pudo compartir con muchos estudiantes que estaban entusiasmados con su visión de la psicología y del trabajo de los psicólogos. Cuando hablamos con él nos dijo que lo que le preocupaba era la intensificación del conflicto, aunque estaba esperanzado en que los diálogos de paz avanzaran y pusieran fin a la guerra. Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita, era el rector de la universidad y participaba en los diálogos para poner fin a la guerra. Ignacio nos dijo que anticipaba los requerimientos de formación para los psicólogos que habrían de trabajar con las víctimas y nos proponía colaborar en esa tarea en el futuro próximo. Nos dijo también que la universidad había sufrido varios atentados y que los jesuitas habían sido objeto de una campaña sostenida de ataques destemplados por la prensa y la radio Cuscatlán, individualizando a varios de ellos, principalmente a Ellacuría, como enemigos. Eran malas noticias. No nos dimos cuenta de que sería nuestra última conversación. Pocas horas después, en la madrugada del 16 de noviembre,
de 1989, militares del batallón Atlacatl, bajo las órdenes de un coronel, asesinaron a los 6 jesuitas que estaban en la casa, al ama de llaves y su hija que se quedaron allí, apreciando que sería un lugar seguro. La mañana de ese 16 de noviembre, yo me enteré de su muerte porque Domingo Azún, Rodrigo es su hijo, Domingo Azún me llamó por teléfono temprano para decirme: ¿supiste que asesinaron a Ignacio? Y yo en realidad le contesté lo que uno contesta cuando se queda choqueado con una noticia, y le dije: no puede ser, yo hablé con él hace unas horas. Claro, entre esas horas y el momento en que hablaba yo con Domingo, había sido asesinado, pero no sabíamos nada. Las noticias salieron mucho más tarde. El asesinato de los jesuitas no puso fin al conflicto. Los acuerdos de paz de Chapultepec se firmaron en enero del 92, iniciando un término del conflicto que no reconoció víctimas ni victimarios, que no cerró las heridas que dejó la muerte durante tantos años. Cada uno de los jesuitas asesinados había contribuido al desarrollo de la universidad, a la enseñanza, a la formación de personas, y con numerosos escritos e investigaciones sobre la realidad salvadoreña. 5 de ellos habían nacido en España, como Ignacio, pero eligieron El Salvador para realizar su compromiso sacerdotal, académico y humano. Algunos de ellos trascendieron sus fronteras con sus pensamientos y escritos. Es el caso de Ignacio, en nombre de quien estamos realizando esta cátedra en el día de hoy. Me parecía fundamental recordar el momento de su muerte porque se cumplen 30 años y porque en estos 30 años muchos psicólogos, no solo en América Latina, sino que también en Estados Unidos, en España y en otros países, han reproducido sus escritos y han difundido su pensamiento. Pero más que nada, lo que vale de su pensamiento es su inspiración en vincular el trabajo de los psicólogos con los problemas de la sociedad en que viven, no solo pensando desde la política, sino que pensando desde la psicología. Muchas gracias. Agradecemos a Elizabeth por estas palabras y esperamos que tengamos una buena jornada poniendo en práctica un ejercicio reflexivo. Para dar inicio a la cátedra, contamos con la participación de Oriana Bernasconi. Ella es académica del Departamento de Sociología de nuestra universidad. Es socióloga de la Universidad Católica y magíster en Estudios Culturales y Sociología por la Universidad de Birmingham y doctora en Sociología, obteniendo su grado en London School of Economics and Political Science. Oriana es investigadora principal en el proyecto interdisciplinario e internacional Tecnologías Políticas de la Memoria, Genealogía de los dispositivos de registro y denuncia por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar chilena, financiado por el Fondo Newton del Reino Unido y CONICYT, con la colaboración de colegas de la Universidad de Oxford. También es fundadora del Programa de Investigación Interdisciplinaria de Derechos Humanos y Memoria de la Universidad Alberto Hurtado, donde trabaja en conjunto también con Elizabeth. En su trabajo académico ha estudiado las configuraciones del self, la subjetividad y los individuos en la sociedad neoliberal contemporánea, profundizando en diferentes figuraciones subjetivas como la persona en situación de calle, el emprendedor, el ecociudadano, la mujer científica y los sujetos del terrorismo de Estado y el gobierno autoritario. La invitamos a pasar adelante para escuchar su conferencia en torno a la temática del registro de la violencia política. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Esto no sucede mucho, que nos invitemos entre escuelas vecinas, así que me da mucho gusto poder venir a contarles algunas de las ideas que
que provienen de un trabajo colectivo, interdisciplinar, que he tenido el honor de coordinar en los últimos 4 o 5 años, y que se encarna en el proyecto Tecnologías Políticas de la Memoria 1, que es el que me acaban de mencionar, y en el actual proyecto Anillos. En el anterior lo que hicimos fue hacer una genealogía de los dispositivos de registro de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Chile. Y en el proyecto actual estamos viendo los usos y apropiaciones contemporáneos de esos artefactos de registro. Y también producto de ese primer proyecto tenemos un financiamiento para hacer un pequeño estudio donde estamos investigando la forma de registro de un hecho victimizante en particular, que es la desaparición forzada, en distintos contextos de violencia política, la dictadura en Chile, el conflicto armado en Colombia y la guerra sucia y la narcoguerra en México. Así que esos son los proyectos que más o menos dan vuelta a la cabeza y que forman parte de las ideas que les quiero compartir. Hay un libro que lanzamos la semana pasada, pero que está disponible desde julio de este año y que surgió del proyecto anterior, que se llama Political Violence in Latin America, Documenting Atrocity, y está publicado por Palgrave Macmillan, así que ahí también hay parte de las ideas que les quiero comentar hoy día. Hasta el 18 de octubre lo que les voy a exponer pertenecía al ítem de la historia reciente y advierto que lo que escucharán tiene lamentable actualidad. Quiero partir con la noción de violencia política. En la literatura académica, la noción de violencia se emplea bastante ampliamente. Esto puede explicar el rango de definiciones disponibles para este término y que revelan sus diferentes manifestaciones, temas, causas y escalas. Esta multiplicidad de definiciones ha llevado a algunos a proponer una noción plural, la de violencias. Como sea, la violencia es inherente a la existencia humana y opera tanto a nivel cotidiano y ordinario como a nivel excepcional, incluyendo guerras, conflictos internos y revoluciones. En los estudios sobre violencia política existe una importante reflexión sobre la relación entre violencia, ley y justicia, comenzando con el artículo pionero que Georg Simmel publicara en 1922. Reconociendo esa línea de indagación, nuestro interés radica más bien en la, comillas, relación crecientemente ambigua entre los dos términos del sintagma, violencia y política. Como reflexiona Pilar Calveiro, si bien en la época griega estos dos conceptos se suponían excluyentes, en la época contemporánea se han vuelto complementarios. Más concretamente, hemos trabajado el caso de la violencia política de Estado, aquella que se constituye cuando un gobierno que ejerce control sobre los medios de coerción estatal usa las instituciones y recursos del Estado en una política destinada a difundir el terror entre la población civil y aniquilar o reprimir a un grupo humano dentro de la sociedad en vista de sus ideas políticas. Esta práctica se tipifica como violación a los derechos humanos y suele suceder con absoluta impunidad y sin controles ni equilibrios de ningún tipo, y bajo circunstancias en las cuales las personas victimizadas no pueden recurrir a entidades internas para su protección. Se trata de medidas instrumentales, desmesuradas e imprevisibles, cuyo resultado es el miedo y el sometimiento a las condiciones impuestas, con escasa o nula capacidad de resistencia inmediata ante el temor del uso de la violencia nuevamente. En estas situaciones, como señala Membe, el poder invoca continuamente a la excepción, la urgencia y una noción ficcionalizada del enemigo y, comillas, trabaja para producir esta misma excepción, urgencia y enemigos ficcionalizados, cierro comillas. Asimismo, activa un sistema de incentivos para forzar la adhesión al régimen y la colaboración de la comunidad, que pueden incluir llamados al patriotismo y a salvar la patria de alguna amenaza. Desde nuestro punto de vista, la violencia política no se restringe al uso de la fuerza o al daño físico, psíquico o moral directo, sino que incluye amenazas diversas que generan miedo a padecer daños, sufrimientos y pérdidas, especialmente de la vida. En estas circunstancias extremas, el recurso al registro de las vulneraciones a los derechos humanos emerge como una necesidad de primer orden.
Mediante el relato oral, la escritura, la fotografía o el video, el registro de la violencia estatal representa una forma de actuar en el mundo de una manera bien particular, diciendo qué está sucediendo. Así, el acto documental no corresponde solo a una pulsión por reunir información. De manera más radical, es un medio para ejercer control sobre el significado de lo que está ocurriendo, una forma de intervención en la disputa y, potencialmente, una manera contrahegemónica de hacer historia. En Chile, a 20 días del golpe de Estado y bajo la atenta mirada del régimen dictatorial, una serie de organizaciones surgieron desde la sociedad civil para ofrecer asistencia moral, legal, médica, psicológica, social, económica y educacional a las víctimas y sus familiares. Sus tareas incluyeron organizar el asilo político y el exilio de personas perseguidas, prestar asistencia a prisioneros en cárceles, campos de concentración y centros de detención, buscar a los detenidos desaparecidos y, en base a los testimonios de quienes sobrevivieron, descubrir centros clandestinos de detención, identificar perpetradores y desentrañar un siniestro repertorio de prácticas represivas. Se valieron de una diversidad de recursos para asistir a las víctimas, restituyendo el legítimo derecho a la defensa legal. También produjeron estudios y estadísticas, publicaron reportes y libros sobre las formas represivas que iban conociendo, compilaron noticias de prensa y reunieron archivos fotográficos. Más aún, en medio de severas restricciones a la libertad de prensa y al derecho a la información, editaron revistas y panfletos informando a la población sobre la realidad social, económica y política que Chile vivía. Así fue germinando una forma colectiva de asistencia, denuncia y resistencia que logró persistir durante los 17 años del régimen dictatorial. Se trata de una experiencia única o al menos inusual, de seguro lo es en relación al pasado de Chile y también posiblemente en el contexto internacional. Estas acciones desafiaron al miedo, a la complicidad, al aislamiento, al revanchismo sembrados por la violencia y sostuvieron una red solidaria bajo condiciones extremadamente amenazantes y peligrosas. Aquí tengo unas imágenes de esa época para que vean la forma en que se registraba. La documentación de las violaciones a los derechos humanos estuvo en el centro de esta cruzada humanitaria y tomó innumerables formas, comenzando por el testimonio directo de las víctimas, cartas enviadas desde o hacia campos de concentración y cárceles, calugas sacadas de contrabando de los centros de detención por un pariente o un trabajador de derechos humanos, declaraciones de familiares y testigos, dibujos que recrean lugares de prisión o prácticas de tortura, folletos impresos en secreto y grafitis de denuncia por las paredes de la ciudad. Fotografías, videos, grabaciones de audio, sentencias judiciales, recortes de prensa y noticias de radio, revistas clandestinas, documentos producidos por agencias oficiales o burócratas locales, archivos policiales y confesiones de perpetradores. En jerga carcelaria, calugas son unas cartas que se escriben en pequeños en pedazos de papel y después se doblan, ¿no? en muchos pedacitos hasta que forman una caluga y con eso salen de los espacios carcelarios. No sé si se ve mucho. Esas son estadísticas producidas por la Vicaría de la Solidaridad, por el Comité Pro Paz. Esta es la sábana que convertimos en una obra de arte, es una planilla hecha a mano en el año 76 sobre detenidos desaparecidos, mes por mes y los distintos días de ese año. Una planilla previa al Excel, ¿no? Y esa es una de las formas en que se producía la imagen del detenido desaparecido. A la izquierda tienen a Alejandro Pará, un detenido desaparecido, en una foto familiar. Al medio tienen a dos artistas, uno su hermano, produciendo, extractando su rostro para componer su foto una vez que ha sido desaparecido. Y luego tienen su foto reproducida en la portada de un libro
publicada en el año 79 por la Vicaría de la Solidaridad, con relatos de las personas desaparecidas de los cuales ellos tenían conocimiento hasta la fecha. En la investigación sociohistórica contemporánea, el interés sobre la documentación de archivos generalmente recae en su contenido testimonial e histórico. Pocos reparan en las formas en que esa información fue producida y organizada, y en cómo esos procedimientos, nomenclaturas y taxonomías del pasado modelan lo que se sabe y dice sobre el fenómeno en registro. Sin embargo, como hemos argumentado, archivos como los de derechos humanos producidos bajo dictadura en Chile cartografían la gestión cotidiana de estas organizaciones e indican sus recursos humanos e intelectuales, inscriben el repertorio de lo decible y conocible con respecto a estas atrocidades, revelando la lucha pública y política de la que fueron parte. El giro que nosotros proponemos con estas investigaciones desde el archivo como fuente de información al acto documental o a la práctica documental supone no solo un cambio de escala, sino también una inversión infraestructural. Supone traer la trastienda a primer plano, visibilizar el trabajo invisible de quienes conformaron un archivo. Para ello es necesario seguir las trazas dejadas por procesos de producción, organización y uso de información disponibles en los archivos y dirigir la mirada a objetos humildes, invisibles y relegados, y que sin embargo poseen un gran valor y un gran poder debido a su capacidad de convencionalizar comportamientos y normas. Apoyadas en el trabajo de pensadores franceses como Michel Foucault, Derrida y Rancière, del filósofo italiano Ferraris, en escritos de la socióloga británica Vicky Bell y también en nuestras propias contribuciones, proponemos una comprensión del registro en el campo de los derechos humanos como actos documentales. Esto implica entenderlos como prácticas sociales, políticas, morales y técnicas complejas, capaces de conectar aquello que es visible o perceptible, una escena represiva en este caso, con aquello que es enunciado, un relato. Ese registro se realizó con la mediación de artefactos o tecnologías que permitieron que la situación de daño o violencia traspasara su contexto de ocurrencia para convertirse en una inscripción, es decir, un registro idiomático del evento. En este sentido, hemos trabajado con la idea de que la inscripción es una acción de transferencia y potencialmente también un acto de trascendencia de tiempo y espacio. Como desarrollamos en nuestras publicaciones, en el caso chileno, la documentación del terrorismo de Estado permitió no solo la asistencia y defensa de las víctimas y sus familiares, sino que actuó y sigue actuando como un mecanismo de resistencia antidictatorial. Durante el régimen represor, este trabajo nutrió la defensa legal, la protección y el acompañamiento integral de los afectados y guió la investigación sobre los mecanismos y prácticas represivas, permitiendo conocer el terrorismo de Estado mientras operaba y denunciarlo en Chile y en el exterior. Uniendo indicios, vestigios, fragmentos, comparando casos, investigando, triangulando fuentes, conjeturando, poniendo unas historias al lado de otras, manteniéndose cercanos a la experiencia, sufriendo la violencia en carne propia, estos trabajadores y trabajadoras por los derechos humanos fueron elucidando y descubriendo un sistema represivo basado en la clandestinidad, el secreto y el ocultamiento. Así se fue construyendo lo que el historiador italiano Carlo Ginzburg denomina un paradigma de inferencias indiciales. Mirado a la distancia, el registro de la violencia política devela los esfuerzos destinados a descifrar el horror a medida que se desplegaba. Hay un notable ejercicio sociocognitivo y político detrás de prácticas que parecen tan triviales como las de denominar, clasificar y tipificar las violencias y sus efectos. En este sentido, hemos insistido en reconocer que el registro es piedra angular en la conformación del repertorio de enunciabilidad de este tipo de catástrofes. Así, la documentación de las violaciones a los derechos humanos permitió comprender la magnitud y las características de las prácticas represivas perpetradas por el Estado, y por lo tanto sirvieron a la construcción del relato sobre lo que estaba ocurriendo. Estas iniciativas documentales fueron también parte integral de las prácticas de resistencia de quienes fueron reprimidos y son reprimidos ahora. La documentación y los archivos son un instrumento de lucha, de organización y de reivindicación de las familias. En contextos de disputa por la verdad de los hechos y cuando circula la desinformación, los montajes y muchos vacíos informativos, los archivos permiten sostener la verdad de los familiares y testigos y resistir las explicaciones distorsionadas ofrecidas por las autoridades.
En esta capacidad de constatar el propio relato, el archivo tiene también una dimensión reparadora. La documentación puesta en circulación fue fundamental para concitar el repudio nacional e internacional a la dictadura militar. En ambos contextos, el nacional y el internacional, la documentación de estas violaciones contribuyó a la propia creación del espacio político de la defensa de los derechos humanos. Después de que la dictadura fue derrocada en las urnas en 1988, varias de las organizaciones que habían prestado asistencia a las víctimas sistematizaron, preservaron y digitalizaron sus archivos, poniéndolos a disposición pública. Este fue el caso de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, o Funvisol, que contiene los registros del Comité Pro Paz y de la Vicaría. Así se constituyeron en Chile los archivos de la resistencia o los archivos de derechos humanos. Acervos documentales que registran los abusos cometidos contra la población civil, ponen al descubierto las formas de operación de los aparatos represivos del Estado y en ciertos casos identifican a los perpetradores. En el periodo postdictatorial, la documentación reunida en los archivos de derechos humanos chilenos ha servido como fuente y como evidencia para el trabajo de las comisiones de la verdad, los programas de reparación, las causas judiciales, la definición de la institucionalidad pública y privada en derechos humanos, el diseño de prácticas de memoria y memorialización y la conducción de investigación social, histórica y artística. Un ejemplo sobresaliente es la colección permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que descansa fundamentalmente en documentación de la época. Debido a que los archivos producidos en fases posteriores, especialmente como producto de la labor de las dos comisiones de verdad organizadas por el Estado transicional, no son de acceso público, la documentación reunida por los organismos de derechos humanos durante la dictadura sigue siendo hoy la principal fuente para documentar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas en el período. El caso chileno resulta paradigmático en el campo de la violencia política. Nos demuestra que la práctica de registro de las violaciones a los derechos humanos previene la represión sin traza y es indispensable para desafiar las intenciones negacionistas y revisionistas y confrontar el olvido y la impunidad. En retrospectiva, estas prácticas documentales hacen parte e indican una estrategia de anticipación de la memoria. En definitiva, el caso chileno permite sostener que la forma en que las violaciones a los derechos humanos son registradas impacta la capacidad de una sociedad para afrontar este tipo de pasados violentos. Por estos motivos, la documentación de episodios de violencia política es parte constitutiva no solo de su gestión humanitaria, sino del propio campo de los derechos humanos. En nuestro trabajo hemos intentado llamar la atención sobre el potencial performativo de este trabajo documental. La interrogación sistemática de estas iniciativas permite problematizar cómo procesamos el terror, es decir, cómo consignamos, administramos, denunciamos y resistimos la violencia política, y cómo construimos las memorias sobre estos eventos. Existe aquí una dimensión del análisis de las iniciativas documentales que ha permanecido inexplorada y quizás desapercibida en el campo de los derechos humanos, pese a su potencial analítico. Esta dimensión tiene que ver con las culturas materiales y epistémicas que subyacen a las historias de violencia y resistencia. Durante la dictadura militar chilena, las ciencias sociales y humanas comprometidas con los derechos humanos se vieron desafiadas a poner su conocimiento al servicio de esta catástrofe. ¿Cómo registrar un testimonio de prisión política? ¿Cómo establecer una relación profesional con un sobreviviente de tortura que se haya perseguido? El impacto de la situación sociopolítica sobre la capacidad de autocomprensión de las ciencias sociales y humanas también es un asunto que compete a la memoria histórica de una sociedad. El análisis del rol de las distintas epistemias involucradas en los procesos documentales y de procesamiento de información relativa a violaciones sistemáticas a los derechos humanos tiene valor indudable y constituye un caso paradigmático de reflexividad y performatividad científica. También es un caso relevante para las actuales generaciones de profesionales que están siendo entrenadas en las ciencias sociales, al instalar preguntas sobre las capacidades y recursos que nuestras disciplinas proveen para gestionar catástrofes como las sufridas en el pasado reciente en Chile y el cono suramericano.
Asimismo, es de inmenso valor para académicos, activistas y profesionales dedicados a enfrentar el problema de la violencia política y procesos de pacificación y transición en contextos de postdictadura y postconflicto. Nuestras investigaciones también intentan destacar la capacidad de los artefactos de registro y documentación de perdurar en el tiempo y sobrepasar las funciones para las cuales fueron concebidos. Utilizamos la noción de transposición para nombrar las operaciones mediante las cuales carpetas, formularios, testimonios, estadísticas, reportes, expedientes, fotografías, entre otros artefactos materiales, son transferidos en el tiempo y en el espacio, activando procesos pedagógicos, políticos, institucionales y creativos que permiten interrogar el presente y plantear futuros. El término transposición conserva la capacidad que también tiene la inscripción de fijar una realidad y deferirla para usos futuros. De esta manera, la idea de la transposición abre un espacio para examinar las inscripciones en relación con sus creadores y los efectos que estos registros movilizan, sean previstos o no, en el presente o en el futuro. La consideración de los usos y capacidades de transposición de este tipo de registro también conecta la reflexión sobre los actos documentales con el asunto de las formas de legibilidad pública y las audiencias que son abordadas o alcanzadas por estos documentos. Ejercer el derecho colectivo a la memoria de nuestras sociedades depende en parte de la capacidad de estos artefactos de ser reapropiados por otras generaciones e interpelar a otras audiencias. Quiero decir dos cosas más. Quiero mostrar otras formas de registro más contemporáneas para que vean. Esto es una foto de Jesús Abad Colorado, que es el fotógrafo del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, y que ha acompañado durante muchos años al equipo de investigadores de ese centro en la construcción de la historia de las grandes masacres que ese país ha sufrido. Y esta es una persona que registra, es un sepulturero, que tiene ese cuaderno de Coca-Cola y tiene estas páginas y páginas de personas NN que han sido enterradas ilegalmente, digamos, en ese lugar. Esta es una página que registra, o sea, es un intento de difusión, ¿no?, de comunicación de datos sobre desapariciones en Colombia. Son otras formas de representación, ¿no? Esas son cifras sobre desapariciones en Colombia, ¿no? Las cifras de violencia política son siempre subregistros, siempre. Y este dato es interesante porque muestra la diversidad de registros y la diversidad de números que esos registros componen, ¿ya? Entonces, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, habrían 80.400 desaparecidos, ¿no? Según el Registro Único de Víctimas, que era un proceso que había que ir a registrarse, habrían 48.000, ¿no? Según el sistema penal, 96.000, ¿sí? Y así, ¿vale? Ese es un tema, el tema de las cifras, ¿ya? Y el uso de las cifras y la producción de cifras. Quería mostrarles esta representación territorial, ¿no? O sea, formas de representación de la violencia política. Este es un mapa de desaparición forzada y su distribución por el territorio, según la cantidad, las pelotas más grandes, ¿no?, son donde hay más desapariciones, ¿no? Este es un dato sobre la proporción de desaparecidos según la población. O sea, tiene en promedio 6 personas desaparecidas por cada 100.000 habitantes. Y ese promedio puede, acá en el mapa pueden ver cuáles son las regiones más afectadas por la desaparición. ¿Ya?
Eso por un lado. Este es un registro en el caso mexicano, también de desapariciones. México lleva en 12 años, en ese periodo, 40.000 desaparecidos. Y de nuevo se ve aquí la magnitud, la presencia territorial, la sistematicidad del problema, ¿no?, nacional. Acá hay un registro de más de 33.000 personas desaparecidas, ¿no? Y aquí uno puede ver el estado de cada situación. ¿Ya? Y el puro hecho de revisarlas así aturde. Eso, para mostrarles cómo se está registrando hoy día y cuáles son las opciones de poder ver estos procesos de registro en otros contextos, ¿no?, y en otros tipos de violencia. Quiero terminar con una nota quizás más política. En nuestro país el término archivo de derechos humanos no incluye la documentación derivada de los registros de los autores de las persecuciones y la represión desatada por las dictaduras, que se conocen como archivos de la represión. En Chile solo están disponibles pequeños segmentos de este segundo tipo de archivos. Como señala Loreto López y Evelyn Evia, estos segmentos incluyen documentación que el juez Jorge Cepeda confiscó en 2002 y 2005 en las instalaciones de la antigua Colonia Dignidad. Se descubrió otro conjunto de 429 documentos en un antiguo edificio de oficinas de la Policía Secreta de la CNI en 2005, durante el proceso de transformación del edificio en el Museo Salvador Allende. Además, en 2010, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos recibió una donación de documentos desclasificados de la CIA relacionados con la participación de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Allende, así como las acciones posteriores tomadas por la Junta Militar que los Estados Unidos tenía conocimiento directo. En 2015 se donó un segundo conjunto de documentos desclasificados de Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El Museo de la Memoria también recibió una donación de Argentina de documentación compilada por la antigua Dirección de Policía de Inteligencia de Buenos Aires y que refiere a personas deportadas de Chile entre septiembre y diciembre del 73. Sin duda, esta información, ¿no?, de los archivos de la represión representaría una contribución a la verdad y a la justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad y ayudaría a una mayor comprensión del terrorismo de Estado. La falta de acceso a dicha información se ve exacerbada por la Ley 18.771. Esta legislación permite que el Ministerio de Defensa de Chile y las Fuerzas Armadas eliminen y destruyan documentos cada 5 años, en lugar de enviarlos al Archivo Nacional, como lo hacen todas las demás entidades estatales que están obligadas a hacerlo por ley. Esta exención se adoptó en 1989, aún durante la dictadura, pero poco después del plebiscito del 5 de octubre del 88. El Congreso chileno aún debate un proyecto de ley para derogar esta exención. Entonces, en contextos de violaciones contemporáneas de los derechos humanos, este es un asunto que a mí me preocupa particularmente. Eso, muchas gracias. Por aquí. Hola. Hola, felicitarte por la presentación, me pareció muy interesante todos los datos que se entregaron. Y como bien mencionaba, el Museo de los Derechos Humanos representa un poco esto de los registros, que es una herramienta fundamental para poder hacer memoria a las personas de lo que está pasando, el contexto que estamos viviendo. Y me surge una duda respecto a algo que vi hace poco en el museo, que era el Consejo de la Verdad. Los consejos de la verdad que se realizan en todo el mundo, donde se dan como registros de personas como voluntariamente de distintas comunidades o dispositivos que se construyen en base al registro para poder construir también memoria en comunidad. Entonces quería consultarte si tienes conocimiento de si se va a realizar algún
consejo de la verdad acá en Chile con el contexto que está pasando, a propósito de los registros que están mencionando. No sé. Lo que sabemos es que hay muchas organizaciones, colectivos, muchas personas, con todas las tecnologías que hay disponibles, que están registrando, que han denunciado, que tienen evidencia, ¿no?, de las heridas, de los balines, y que hay una cantidad de información dispersa en nuestros organismos. Estamos tratando de hacer un seminario la próxima semana para citarlos o invitarlos a conversar. Hay organizaciones de la sociedad civil, pero también el Estado está registrando, ¿ya? Y eso es lo que a mí y por supuesto habrá registro de las Fuerzas Armadas y de Orden. Habrá un minuto en que habrá que tratar de reunir toda esa información para poder entender qué está pasando, qué fue lo que pasó. Yo creo que por ahora, sin saber si esto va a seguir o no va a seguir, y esto es una opinión personal, yo creo que lo que hay que potenciar son los procesos de registro que se están llevando a cabo. Fortalecer esa labor. Ya vendrá el momento de tratar de reconstruir la historia, ¿sí? Y por supuesto pero bueno, hay muchas querellas y, ¿no?, acciones legales para la reparación, ¿no?, legal, digamos, de esas personas. Lo que hacen las comisiones de verdad estatales o no son la construcción de una verdad extrajudicial, ¿sí? Y por supuesto que sería importante hacerlo. Que de alguna manera nos ayudan a enmarcar la reflexión que hoy nos convoca. Y ahora vamos a iniciar nuestra siguiente mesa. Ahí vamos a partir con nuestra primera mesa. Y desde ya queremos pedirle disculpas a los y las panelistas de las mesas que han aceptado participar hoy día en este encuentro, por la eventualidad de que tuviésemos que ser insistentes con el tiempo que tiene destinado cada uno para que podamos, eventualmente podrían ser interrumpidos por los moderadores en honor a los tiempos previstos. Damos inicio a nuestra primera mesa de trabajo, que será moderada por Nicolás Chongut, psicólogo y doctor en Psicología Social, académico de nuestra facultad, a quien le pedimos que, por favor, se instale en la mesa y vaya presentando a los panelistas de la primera mesa. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que están asistiendo hoy. Sabemos que son tiempos complejos para movilizarse dentro de Santiago y sabemos que para todo estar acá hoy día requiere un esfuerzo. Por eso quiero invitar adelante, sin demorarme mucho más, a Svenska Arensburg, académica de la Universidad de Chile, Camilo Artaza, que viene representando a Médicos del Mundo, y Matías Azun, quien es director ejecutivo de Greenpeace. Vamos a comenzar, por lo tanto, con la presentación de Svenska Arensburg, a quien dejo a continuación con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Sí. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá, muy agradecida de la invitación. Estamos acá rodeados de amigas, amigos, así que me siento en eso muy acompañada y espero que también lo podamos disfrutar entre todas. No puedo dejar de partir a propósito de la pregunta que se hizo. Yo creo que es muy importante poder situarnos hoy día en el escenario en el que estamos, que es un poco también lo que voy a intentar yo
hacer una especie de mix, ¿no?, entre lo que estamos viviendo y los aportes de Martín Baró a pensar este presente, digamos. Y yo pienso que la búsqueda de una comisión de verdad debiera ser un esfuerzo y una demanda que debiéramos articular todas y todos desde ya, me parece fundamental. Y para eso también coincido en la importancia que hay de aunar esfuerzos, de generar redes de colaboración para que todos quienes están hoy día registrando lo hagan según todos los protocolos, según todos los principios, digamos, que se requieren para que esos registros y archivos sean válidos. Y entiendo, digamos, que hay ya desde ya personas en el derecho, personas en el trabajo social y en nuestra disciplina también preocupados de cómo vamos a articular y generar esa formación para la gente que está en esa tarea. Así que creo que hay algo bien importante que pensar sobre eso. Bueno, yo me imagino, digamos, que de lo que se trataba esta invitación es intentar decir algo del acontecer y en eso traer las contribuciones que de nuestro trabajo colectivo, ¿no?, de nuestra forma, digamos, de instalarnos en esta sociedad como psicólogos sociales, comunitarios, etcétera, en el contexto de dar un homenaje al que yo considero y me imagino que muchos acá, un padre de la psicología social latinoamericana, ¿no? Que por lo demás a mí me lo presentó mi padre putativo, ¿no?, formador, Domingo Azul, el padre aquí del compañero. En estas semanas estamos, uno podría decir, ¿no es cierto?, entre la apertura social que nos ha sacado las vendas para mirar nuestra sociedad, pero también estamos frente a la atrocidad que nos ha sacado esos ojos. Nos están golpeando y sobreviviremos, pero ¿de qué manera? Esa es la pregunta y no lo sabemos. Un alcance importante que asumimos con dolor es que esta represión no tiene nada de nuevo. Las irrupciones sociales resultantes de las reivindicaciones mapuche, las medioambientales, las universitarias, las trabajadoras, o la vida misma que se vive en las denominadas poblaciones críticas, que veníamos ya experimentando en Chile desde los años 90, fueron ellos reprimidos con una voracidad por la fuerza policial, atropellando, ¿no es cierto?, no solo las corporalidades, sino que también las subjetividades hasta extremos deshumanizantes. Estos antecedentes serían la antesala de un escenario actual donde experimentamos la multiplicación y transversalización de esas prácticas. Lejos de buscar interpretaciones patológicas, entonces, es claro para mí que la hipótesis que tendríamos que partir desde un enfoque psicosocial es tratar de entender el enfoque desde una estrategia de guerra, un entrenamiento profesional y táctico, también burocrático, como decía Hannah Arendt, pero disparar a los ojos, mutilar a la juventud, torturar sexualmente, no es un error de cálculo, lo sabemos. ¿Cómo pensar lo que ocurre entonces hoy como psicólogos sociales? Martín Baró nos propuso hace más de 30 años una perspectiva que renace con plena vigencia. Algunas claves de su trabajo sobre violencia. Como él decía, como toda acción humana, la violencia es también una acción en tanto ideológica. Su sentido entonces debe situarse en su contexto y en una historia. Eso significa en una historia en que hay, ¿no es cierto?, una antesala y una memoria, pero también la posibilidad de transformación. Los conflictos sociales que vemos surgir y resurgir en Latinoamérica responden, dice él, a decisiones de grupos sociales con intereses irreconciliables, porque sus diferencias se fundan en la violencia estructural. Esta es un ordenamiento social desigual y opresivo. Es opresivo pues está amparado en lo normativo y recurre a la coacción para sostenerse. Es la violencia presente del ordenamiento. Esta violencia se constituye en el dispositivo mediante el cual el dominador justifica su condena al dominado. Por eso la violencia estructural es el trasfondo desde donde interpretar las otras violencias, dice Martín Baró. Toda socialización, sabemos, es una sujeción. Interiorizamos la dominación, pero cuando ésta implica una sumisión a un orden represivo,
entonces podríamos comenzar a hablar de un segundo tipo de violencia, la violencia institucional. Ya la tenemos registro y documentado, ¿no es cierto?, en mapuches, en Sename, etc. ¿Cómo pensamos la violencia institucional cuando se vuelve acto de terror? Uno de los factores que con más facilidad, dice Martín Baró, desata los comportamientos violentos, como violencia institucional, es la posibilidad de realizarlos, evidentemente. Que yo me encuentre en una institución, ¿no es cierto?, uniformada y que tenga acceso a armas es, ¿no?, esa posibilidad. El individuo en una institución como esa, poderosa, legitimada, con acceso a armas, la ocupará entonces sin dudar. Y no lo hace solo por causar daño, sino, cito a Baró, por el valor que le otorga a ese ejecutor en el interior de su propio grupo. Cierro la cita. Finalmente, una tercera distinción que me parece importante respecto de la violencia es aquella que distingue la violencia de arriba y la violencia de abajo, que hoy día también tenemos otras herramientas para leerlo. Por ejemplo, Zizek, ¿no es cierto?, respecto de la violencia estructural, dice las violencias objetivas versus las violencias subjetivas, ¿no? Y por subjetivas pueden haber violencias individuales como violencias colectivas, ¿no? Pero siempre una violencia subjetiva está en relación a una violencia objetiva. Los actos de terror realizados por quien detenta el lugar de poder, es decir, acciones justificadas, ¿no?, como por ejemplo patrióticas para salvarnos de los actos de violencia realizados por los sumisos insurrectos, ¿no?, tenemos que entenderlas como actos de terror desde arriba. Y esa también podemos leerla como una violencia institucionalizada. ¿Qué pretende justificar, demostrar o defender la policía entonces con su violencia? Me detendré solo en una de ellas, la violencia política sexual. Desde el trabajo que nosotros venimos realizando desde el 2015 con mujeres sobrevivientes a violencia política sexual en la dictadura, justamente pudimos no levantar de una parte la necesidad de visibilizar la violencia política sexual como un fenómeno que estaba, ¿no?, en una completa ceguera respecto de lo que podíamos denominar, nombrar y condenar como violaciones a los derechos humanos. Y eso no es una particularidad de nuestro país, sino que en realidad la violencia política sexual, según el registro que se ha realizado y documentado, de una parte existe, ¿no?, está presente en todos los fenómenos de guerra, de conflictos armados y de dictadura, y también ciertamente en la propia colonización de nuestro continente, ¿no? La diferencia que hoy día podemos reconocer y que los juicios de Yugoslavia es la primera, ¿no?, que reconoce oficialmente, ¿no?, que son un crimen de lesa humanidad, tiene que ver con que no es un costo, ¿no?, agregado como la cantidad de viviendas destruidas, la cantidad de mujeres violadas, ¿no?, que era el modo en que se hablaba del fenómeno, ¿sí?, sino que lo que se trata, ¿sí?, es que hay un modo específico de articular con un fin político, ¿no?, que vulnera, ¿no es cierto?, los derechos de las personas. En ese sentido, la violencia política sexual pretende nombrar un tipo de violencia que genera dolor, sufrimiento, vergüenza. Las policías se autorizan como fuerza de seguridad y se justifican a sí mismas para reprimir con medios crueles. Ha sido un instrumento de fuerza ocupado en conflictos armados, como decía, y se ha cometido principalmente contra mujeres y contra disidencia sexual. Pero hoy vemos que se despliega en contra de los distintos cuerpos. Es una violencia que sobre todo pretende anular psíquicamente a las personas y median formas de humillación generizadas, es decir, que la dimensión de género atraviesa esas formas de humillación. A los varones cis, diciéndoles mujercita, a las mujeres para castigarlas por transgredir su rol conservador esperado, y a las disidencias sexuales con el fin de reiterar su condición feminizada cuando lo femenino se entiende como una forma de humillación cultural.
Por eso la labor del colectivo Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes y el resto, ¿no?, de todos los conjuntos de otras agrupaciones de mujeres sobrevivientes en la dictadura que han decidido querellarse, es un elemento fundamental en la lógica también de la transmisión, ¿no?, de lo que ocurre con la violencia política sexual, aunque ellas no se han dedicado a mostrar que se encuentra situado en un fenómeno de continuidad, ¿no? La violencia política sexual no ha cesado de estar entre nuestras vidas, sobre todo, ¿no es cierto?, como forma de romper con los procesos de lucha social. En ese sentido, me parece que hoy día los alcances y lecciones que nos puede dar la perspectiva psicosocial para comprender los fenómenos de violencia y de dónde emergen, también requieren incorporar las lecciones y los avances conceptuales que nos ha permitido el feminismo y la teoría queer. Ellos han sido una herramienta muy necesaria para poder visibilizar, sacar de la minimización y explicar por qué son posibles tales atrocidades. No es entonces, como decía, la violencia sexual un costo no inevitable, un crimen menor o secundario a otras formas, ¿no?, de vulneración de derechos, ni menos de violación a los derechos humanos. Me parece que desde ahí lo fundamental, ¿no?, es cómo consideramos, ¿no?, esos aprendizajes, esa perspectiva de género, esos aportes del feminismo, para entender que muchas veces también las formas de recuperación de las personas que han atravesado esta violencia han exigido una comprensión, ¿no?, que su padecimiento por el que han atravesado, al comprenderse, ¿no?, desde una perspectiva de género, le hace sentido también el modo, ¿no?, en que se pretenden, ¿no?, anular como sujetos para dejar, ¿no?, la lucha social. Eso. Agradecemos a Svenska Arensburg. Y simplemente por el orden de la mesa vamos a dar la palabra a Matías Azun. Sé que tienes una presentación. Si quieres te voy haciendo clic yo, puedes desplazarte para allá, como prefieras. Ya. Perfecto. Permiso, Becky. Tú me avisas los tiempos, así no nos alargamos. Bueno, muchas gracias. Yo no sabía si iba a poder llegar, porque está ocurriendo una marcha climática de los niños a esta hora. Te acaba de terminar los Fridays for Future, ¿no?, el movimiento de Greta Thunberg. Viva Greta. El padre Nacho era un campeón en producir psicologías, ¿no?, y logró a varios de nosotros darnos una especie de bautismo, ¿no? Y en mi caso particular, cuando lo leí, me convencí que la vieja discusión sobre la psicología científica o no científica, particularmente dada la precariedad laboral con la que trabajamos, era un poco inútil. Ahora, yo la resolví como activista, ¿sí? Y yo soy activista, y entonces voy a hablar como activista, ¿sí? Lo que me libera de un montón de trancas, pero también de un montón de cosas que pueden sonar aquí un poco desafiantes y medias. La primera es el título, ¿sí? No tenemos psicología social en cuestiones ambientales, ¿sí? Valga la queja. Vamos. El modelo actual de calidad de vida dice que la dimensión ambiental es fundamental, ¿sí? No me voy a alargar, el tiempo es acotado. Básicamente, si el aire que respiras es porquería y vives al lado de un basural y el aire tiene olor a mierda, no se puede vivir bien, ¿sí? Y eso en Chile pasa mucho. Ahora resulta que además no hay agua, ¿sí? Y cuando la devuelven, los ríos aparecen. Entonces resulta que es sequía y es saqueo. Entonces tenemos dos problemas, uno global, ¿sí?, y otro estructural a nivel nacional, ¿sí? Entonces tenemos multicapilaridad de problemas, ¿sí? La laguna de Aculeo, ayer la íbamos a ver, está completamente seca. Se secó porque hay proyectos inmobiliarios que drenaron las aguas. Si no, se iba a secar igual, pero sí iba a secar más lento, lo que significa que había más resiliencia territorial. Es una historia corta del cambio climático la laguna de Aculeo. Por lo tanto, si tuviésemos que pensar la dominación en este mundo global hoy, tendría una dimensión eminentemente ambiental, ¿sí? Hoy día yo creo que no se puede pensar el feminismo, no se pueden pensar las prácticas comunitarias, sino desde una lógica territorial local, ¿no? No se puede pensar en términos generales. Siguiente. La miseria, por tanto, hoy día no está en los campamentos, está en los basurales,
¿sí? Y ahí hay un tema, ¿no?, del padre Nacho, que además era el psicólogo social Ignacio Martín Baró, pero el padre Nacho, ¿no?, ese que lo convirtió en el psicólogo social Martín Baró, hablaba de esto. Y hoy día ahí es donde hay un sujeto que requiere un compromiso psicológico práctico, ¿sí? La siguiente. Y por lo tanto, si nos importa la equidad y la justicia, hay que mirar para allá. Siguiente. Algunas ideas fundamentales sobre los conflictos socioambientales. Básicamente son conflictos políticos. Son territoriales, sí, son comunitarios, sí, son económicos, sí, pero son fundamentalmente conflictos políticos y hay que leerlos como tales, ¿sí? Y tenemos una tradición, al menos en este país, de hacer una psicología social política bastante buena, en temas indígenas, en temas de incidencia política y en otro tipo de cosas. Superación de la pobreza también hemos tenido buenos trabajos, por lo tanto, hay herramientas disponibles. No empezaríamos de cero, no habría que volver a leer a Freud para hacer esto, ¿sí? Además tenemos a los compañeros, hay un montón de gente que se ha venido dedicando a esta cuestión de manera sistemática, ¿no? Pero tiene cruzada la globalización, cruzada las prácticas globales de desterritorialización, tiene cruzada además la propiedad, un concepto que en Chile esperemos está en crisis, con una institucionalidad débil, un Estado pelotudo y retirado, entonces cuesta mucho hacer cosas realmente en eso. Siguiente. Tenemos un récord de conflictos ambientales, pero esto es por nuestra tendencia a documentarlo, porque El Salvador, Nicaragua, Ecuador no lo hacen nada de mal, ¿sí? Nosotros lo tenemos muy bien documentado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una de las cosas en donde sí es sistemático, es en este tipo de cosas, ¿no? Están bastante bien documentados y están asociados a energía, minería y saneamiento ambiental en términos generales. Siguiente, por favor. Ahora, en términos generales, no tenemos en Chile un movimiento ambiental firme, no existe una consolidación de un gran movimiento ambiental y sin embargo yo creo que son del movimiento ambiental, digamos, de los movimientos políticos, yo diría, los ciclistas, con su orgánica, muy distinta, pero si salen 200.000 ciclistas a la calle, cagó Santiago. Desde el punto de vista de performance táctica, los ciclistas son probablemente el movimiento con mayor potencial transformador. Luego el movimiento estudiantil, que cada cierto tiempo tiene niveles de lucidez y aporta cosas muy valiosas, y después viene el movimiento ambiental y la pelea, porque cuando nos enojamos y salimos a la calle, Chile para, ¿sí? Sin embargo, está fractalizado, no consolida, hay una niña que nos lidera a nivel global, que nadie sabe quién financia, ¿no? Que de todos nos quedan dudas en relación a qué es esto de Friday for Future. Pero el movimiento ambiental está ahí, ¿no? Y más o menos estamos todos claros de que hay una crisis ambiental. La siguiente, por favor, para no demorarme más. ¿Cuándo surge un conflicto, ¿no? Y un conflicto ambiental no surge fuera de un proceso histórico. Construir un conflicto ambiental es una cuestión que demora mucho, ¿no? Demora una constitución que consolida privilegios, demora un proceso de acumulación de bienes y servicios, demora una perversa estructuración en donde ya no soy dueño de la planta, soy dueño de lo que produce la planta, del oxígeno, que es un nivel de perversidad, digamos, de desnaturalización de la naturaleza que antes no habíamos visto. Soy dueño del servicio ecosistémico de lo que produce un glaciar, que es una manera muy rebuscada de decir soy dueño de la vaporización del glaciar. Y por lo tanto del servicio ecosistémico de proveer de humedad al aire, que es fundamental para poder respirar. Entonces, esa perversión, que en el caso de los salares es más terrible y en el caso de los bosques también, yo soy dueño del bosque, no de la tierra. Los árboles están separados de la tierra legalmente, una hueá demencial. Y eso ocurre en Chile. Y ocurre porque hay un negocio en torno a ello, que requirió que entendiéramos la naturaleza de una manera que en realidad la naturaleza no entiende y no va a entender jamás. Y por lo tanto constantemente le pasamos por encima a la naturaleza, ¿no? Existe entonces una escasa o nula institucionalidad ambiental, una dificultad seria para los territorios para poder generar resiliencia comunitaria. Y ya lo voy a explicar en términos bien prácticos. Y por lo tanto hay un proceso de desgaste social, de degradación. Nosotros hace 20 años atrás que venimos diciendo que hay una sociedad más individualizada, pero el nivel de deterioro de Quintero Puchuncaví, de la zona interior de Chiloé, de Calama, de Coyhaique, de Freirina, está a otro nivel. ¿Sí? El nivel de deterioro de esos territorios está a otro nivel. Siguiente, por favor. Esto ya lo dije, así que me lo voy a saltar, para hacerlo más rápido. Entonces, por tanto, los conflictos ambientales tienen algunas dimensiones que nos obligan a pensar la práctica psicológica distinta, ¿no? Son globales, son territoriales, son dispersos, son vividos como una amenaza concreta,
Experiencialmente la gente los vive como una amenaza, me van a venir a instalar algo, una planta, una represa, una central de carbón, una central nuclear, algo, ¿no? Un basural. El discurso reivindicativo, yo quiero volver a vivir como vivía mi papá, como vivía mi abuela, como vivían mis abuelos, tiene utilidad. La organización es cada vez más potente porque la gente, los grandes profesionales ya no viven en los núcleos urbanos. Hoy día hay ingenieros en computación que viven en Limache arriba, ¿no? Entonces eso significa que de repente uno encuentra abogados, eso es muy disperso, ya no es el campesinado puro, ¿no? En términos de movimiento social. No nos dimos cuenta, pero eso pasó muy rápido. Y también estamos claramente enfrentados a una institucionalidad muy difícil, ¿no? No hemos pensado este sujeto de intervención para la psicología. Siguiente. Entonces, el punto es que cuando uno piensa una psicología sobre estos temas, recurre a una especie como de, perdón la descalificación, pero es necesaria, una especie como de versión light de la terapia sistémica de Minujín, ¿no? Como tratemos de que se lleven bien, ¿no? Que no se maten entre ellos, que el subsistema opresor y el subsistema oprimido convivan, ¿no? No se puede, pues, bueno, ¿sí? La naturaleza no convive bajo esos términos y la gente no se va a llevar bien con su explotador. No existe una manera sustentable de hacer mierda un territorio. Y eso es muy importante que lo tengamos presente y por lo tanto nos obliga a tomar una posición política. Estoy aprovechando mi tiempo, perdonen las palabras suaves. Siguiente. Entonces, básicamente hay dos tipos de vulnerabilidades. Vamos con la siguiente. Vamos con la otra, porque quiero mostrar otra cosa. Los glaciares son un muy buen ejemplo. Chile tiene 82% de todos los glaciares de América Latina. Siguiente, por favor. El problema es ese. Eso que está ahí son glaciares, lo que está al lado es el rasgo de Codelco Andina. ¿Sí? Si los glaciares hay tres maneras de destruirlos. La primera es ir y removerlos. La segunda es vibrar la tierra y aumentar la fricción, cosa que el glaciar se deteriore. Y la tercera es que les caiga polvo encima. Al caer polvo encima de la superficie de un glaciar, aumenta la temperatura superficial y por lo tanto se deshiela más fácil. Y los glaciares son hoy la razón por la cual existen ríos, y no necesito explicarle lo importante que son los ríos, que no son canaletas de agua, son ríos, son cosas distintas, ¿sí? Siguiente. Hay múltiples ejemplos de esto, pero además ocurre una cuestión más perversa todavía, y es que el Estado entendió su función como ese terapeuta minujiano, ¿no? Como un terapeuta tipo Minujín, ¿no? Entendiendo que vivimos en el Bronx ambiental, hay que hacer que las gentes se lleven bien. Entonces el rol del Estado, en vez de garantizar mínimos estándares de calidad de vida, media entre las partes e intenta que se pongan de acuerdo. Con un nivel de asimetría brutal, po. Un estudio de impacto ambiental puede tener 9.000 páginas y hay gente que lo va a tener que leer y no sabe leer. ¿Sí? O sea, es un nivel insoportable de desigualdad. Siguiente, por favor. Eso es Quintero y Puchuncaví. La lámina que les voy a mostrar ahora es la más impactante de todas. Siguiente. Esos son los días de emergencia ambiental de los últimos 365 días del año. La siguiente. Estos son los últimos 6 meses. Los días que están pintados son los días en donde las condiciones para respirar no son suficientes para respirar. Eso es. ¿Sí? Entonces, ¿y qué hizo el Estado? Está tratando de mediar dentro de las normas que permite la legislación para que no haya tanta contaminación. ¿Sí? Es muy valioso que pensemos en las vulneraciones arriba de las patrullas, pero hay vulneraciones ocurriendo fuera de las patrullas hace años. Cuando decimos zonas de sacrificio y ciudadanos de segunda clase, estamos hablando de esto. ¿Sí? Esto es inaceptable. Siguiente. Pero además existe un proceso peor, y es que, de nuevo, la respuesta estatal intenta integrar como integrábamos a los jóvenes en los 90. Transformamos a los mineros en peluqueros, a los pescadores artesanales en operadores turísticos, lo que significa, ¿no?, a los chilotes en generadores de artesanía. Es una manera ridícula de integrarlo. Y en el caso de este es un estudio que hizo el Kenji, de hecho, hace muchos años, en donde básicamente lo que descubríamos es que la identidad colapsa. Y al colapsar la identidad se destruye la condición misma o la identidad cultural de esa persona. Es decir, el proceso de deterioro ambiental tiene un costo altísimo en términos de arraigo territorial, de construcción comunitaria. Siguiente. Eso, lo verde, son los parques nacionales. Lo que está en rojo son las pedidas de instalación de jaulas salmoneras. En los parques nacionales. Bueno.
¿no? Y es el segundo producto de exportación más importante de este país. Entonces hay una crisis real. Estamos mucho mejor que Ecuador, si lo pensamos, mucho mejor que Sierra Leona, si ustedes lo quieren ver, ¿sí? Pero la crisis ambiental es gravísima. Siguiente. Se mueren los patos, ¿sí? En general, con las crisis ambientales se mueren un par de pescados. Aquí caían los patos enfermos, ¿sí? El nivel de deterioro del mar interior de Chiloé el año 2016 era gravísimo. Siguiente. Entonces, yo quisiera plantearles algunas preguntas en términos generales, ¿no? ¿Cómo desafiamos al Estado a repensar su rol en materia de administración de bienes naturales, de recursos naturales, de bienestar ambiental, ¿no? ¿Qué rol nos queda a nosotros como sociedad civil? ¿Qué rol le queda a la academia en materia de formación para el tema ambiental? ¿Cómo podemos reducir las brechas tecnológicas y políticas que permiten la construcción de una plataforma de equidad y de justicia, ¿no? ¿Cómo podemos formarnos para no tener una visión lejana? ¿Cómo podemos partir trabajando en el verdadero Vietnam ambiental en el que vivimos, ¿no? Siguiente. Entonces, yo pensaba algunas prácticas posibles en términos de cómo formarnos, ¿no? Lo primero, por supuesto, es formarnos derechamente en activismo ambiental, y menos mal las feministas, y menos mal los estudiantes, y menos mal los veganos, porque han venido haciendo una transformación profunda de cómo entendemos las prácticas en ciencias sociales en Chile, ¿no? Dejamos esta lógica más europea intelectual y pasamos a una lógica más europea de acción, ¿no? Más Butler, menos Barcelona. Y eso nos ha dado yo creo, una orientación práctica, y hoy día las escuelas de psicología tienen un revival, por así decirlo, en materia de vinculación, ¿no? Lo que hemos visto en la práctica de gente como psicólogos voluntarios, en las brigadas de salud mental, la respuesta ha sido muy distinta en términos prácticos. Y eso supone entenderlo como una práctica activista, que toma partido, ¿sí? Lo segundo es el rol que tenemos en materia de investigación académica, ¿no? Hoy día por primera vez hay una psicóloga dirigiendo Fondesit y hay una psicóloga dirigiendo también CONICIT. Eso no pasaba antes, ¿no? Antes celebrábamos cuando teníamos una ministra de Desarrollo Social que era antropóloga y psicóloga. Hoy tenemos psicólogas dirigiendo esas posiciones y por lo tanto podemos construir conocimiento académico, esperemos que les vaya bien a las dos y que puedan hacer mejores cosas. Tenemos también podemos organizarnos en redes de resistencia territoriales. Como psicólogos y trabajadores sociales sabemos un montón en eso. Podemos trabajar en técnicas de autocuidado, sobre todo con un tejido social como lo que va a ocurrir ahora. Nos queda la vuelta en el cajón del Maipo, ¿no? Hay los operadores turísticos que están vendiéndole servicios a la operadora de No Alto Maipo, están ganando plata. Y hay otros operadores turísticos que van a perder plata, y eso va a producir una estría comunitaria terrible. Eso ha ocurrido en Freirina, en Aysén, en Coyhaique, etc., ¿no? Cómo formar agentes y líderes sociales, cómo podemos asesorar al Estado en que sea menos tarado en plantear sus temas, múltiples prácticas que podemos establecer, ¿sí? Siguiente. Sí, yo personalmente, con esto termino, yo creo que hay dos cosas que se pueden hacer. La primera es pensar en nuestro rol como incidencia política, ¿no? Donde voy lo digo en psicología. No hay que tenerle miedo al poder. No tendríamos un museo de la memoria si Elizabeth no hubiera hecho lo que hizo, ¿sí? De ahí para adelante, ¿sí? Hay que estar cerca del poder, hay que incidir en el poder, hay que pensar nuestra lógica de incidencia política, no como observadores. Y lo segundo es que hay que pensarse como una organización de resistencia, ¿sí? Y Gustavo Gatica nos está dando una prueba ética fuera de juego. Pero también hay que pensar en la agenda macro, ¿no? En el proceso general de construcción de una resistencia en la psicología, una práctica de resistencia que toma partido por los más débiles, citando de nuevo al padre Nacho. Eso. Y yo creo que hay que tender a converger con todas estas prácticas, ponerse menos purista. No sé si me queda otra. Eso. No, pero esto da lo mismo. Eso. Gracias. Agradecemos a Matías Azun, director ejecutivo de Greenpeace. Y damos la palabra a Camilo Bartaza, quien viene por Médicos por el Mundo. Así que, Camilo, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Partiré agradeciendo por el espacio y la posibilidad de poder contar y dar cuenta de ciertas experiencias de vida que van marcando también un posicionamiento que
que parten también de asumir un lugar, sobre todo cuando se habla del tema de las violencias, que es un espacio cargado de horrores. Sobre todo en mi experiencia puntual en Venezuela, donde estuve 12 años, pero desde ahí poder ver lo que ocurría en Colombia o en Centroamérica. Y por tal experiencia o exponerse o ser partícipe de esa realidad, es que desde el lugar del profesional es imposible la neutralidad. Implica posicionarse desde un lugar, y eso es una invitación que también siempre establecía Martín Baró, que hay que tener claridad desde donde uno se dispone y se posiciona, y también eso requiere justamente una mayor rigurosidad en torno a cómo pensar esta realidad, cómo comprender esta realidad. Fíjense que el situarnos en estas realidades de Centroamérica y el Caribe requiere que necesariamente nos aproximemos a sus contextos considerando la violencia como un factor constitutivo de sus realidades, imponiéndose con un papel y como un papel protagónico en la organización de la vida cotidiana de los pueblos del Caribe. Es común que ante el fenómeno de la violencia se recurra a una serie de mitos, creencias, opiniones, sentidos, prejuicios, marcos y criterios que van estableciendo una posición particular y común frente a este fenómeno, configurando convicciones que se van solidificando como verdades incuestionables y que finalmente son funcionales para disolver perplejidades y lugares comunes, que terminan remitiendo a establecer muchas veces un acercamiento a este como un hecho social aislado o como efecto de la constitución biológica o psicológica de los sujetos que la ejercen, y que han ido contribuyendo a la instalación de una suerte de voyeurismo, o, de acuerdo con Philippe Bourgois, un antropólogo estadounidense, una pornografía de la brutalidad, o lo que Rosana Regillo cataloga como una espectacularización que ha terminado por convertirse en un territorio de disputa por el peor horror. ¿Quién tiene más muertos? ¿Quién tiene las peores cárceles? ¿Quién acumula las mayores masacres? Dichos contextos de sobrevisibilización de las violencias íntimas o interpersonales conduce a que las personas queden atrapadas en el miedo a las expresiones visibles de las violencias interpersonales y criminales. ¿Ya? Ahí Bourgois plantea que es importante identificar en las violencias interpersonales aquellas fuerzas que generan jerarquías y conflictos interpersonales, ¿ya? Así como subrayar el papel político, discursivo que tienen. Y en consecuencia, en este caso, este tipo de violencias que tienen, este tipo de violencia, para fomentar la violencia simbólica entre los socialmente vulnerables, ¿ya? Cómo estos contextos de sobrevisibilización de las violencias conducen a que personas puedan o queden atrapadas en el miedo a las expresiones visibles de la violencia interpersonal y criminal, con las que son sometidos en sus espacios locales. Dichas narraciones despolitizan lo político, instauran el temor y el miedo como lazo societal. Regillo, Kessler, Bourgois advierten la presencia de un debilitamiento del pacto social y la acentuación del individualismo, sesgando las posibilidades de comprensión de dicho campo problemático, que solo nos permite distinguir entre los malos, los otros, los salvajes, los primitivos, anormales, portadores de una identidad deteriorada, y los buenos, las víctimas y los ciudadanos, desdibujando los contextos políticos y dinámicas estructurales que son su telón de fondo. Bourgois llama la atención sobre las formas en las que la violencia íntima se conecta con las formas invisibles de violencia simbólica, violencia estructural y violencia normalizada, que se superponen y se traslapan en un continuo. Tal campo de inteligibilidad de lo violento, como la leyenda apocalíptica del horror, oscurece las jerarquías de poder históricamente arraigadas que imponen un sufrimiento desproporcionado sobre las comunidades más empobrecidas.
El miedo a ser víctima de la violencia criminal, que se expande y dilata por todos los intersticios sociales, genera en ocasiones la complicidad pasiva o el compromiso activo a las políticas declaradas de guerra a la violencia, concebidas por el Estado o comunidades organizadas como acciones de limpieza social, asesinatos extrajudiciales, linchamientos, acciones paramilitares, masacres, entre otras tantas expresiones que, siguiendo a Bourdieu, son bases para unas formas punitivas de gubernamentalidad en la era neoliberal, que han llegado a ser cada vez más aceptadas como legítimas, tanto para las víctimas como por los perpetradores, quienes con frecuencia se transforman en los agentes de la destrucción de sus comunidades y de sí mismos. Imposición de una concepción simplista y dual de la realidad, en que se pretende reducir a la violencia a dos agentes. Por un lado, la víctima, que se sitúa como objeto de conmiseración y lástima y condenada a la pasividad, o actuar como pretexto para mayor castigo y represión. Y también la víctima está atravesada por una lógica de clasismo. No es lo mismo una víctima de sectores populares, sectores empobrecidos, que es una cifra más de la criminalidad, a una víctima de una clase media o de zonas enriquecidas. Ahí esa víctima o ese sujeto sí enternece, moviliza. Y por el otro lado, el delincuente, quien se condensa en el imaginario de ser monstruoso e irracional, o sin sentimientos, y por ende ajeno a toda humanidad, y por ello sentido como objeto de control y represión. Realidad que se encuentra subsumida en un orden de racionalidad y por tanto de justificación, que Martín Baró describe como una realidad sometida a un encubrimiento ideológico. La violencia exige siempre una justificación frente a la realidad a la que se aplica. Y es ahí donde la racionalidad de la violencia confluye con la legitimidad de sus resultados, o con la legitimación por parte de quien dispone del poder social, lo que responde a los intereses del poder establecido. Se encuentra ya legitimado o tiende a hacerlo. El problema ante el cual nos encontramos es que hoy lo público carece de fuerza articuladora, producto de su repliegue y ausencia, generando un supuesto vacío social, que pasa a ser siempre ocupado por otras fuerzas que se pliegan en torno a las violencias defensivas, violencia en sí proyectos. Pura expresión en donde el enemigo posee siempre una rostricidad particular. Tiene un rostro, tiene una ropa, como lo decía el general de Carabineros, no sé si era un capitán, tiene unas zapatillas, tiene unos jeans, tiene una polera, tiene y es identificable y tiene por lo mismo tiene una rostricidad, tiene un color de piel. En el caso de Venezuela, que es el lugar donde yo estuve viviendo y sigo viviendo, quisiera referirme al operar de las fuerzas policiales como un factor de violencia política. Este es la estructura, de hecho, es la lógica de políticas de seguridad que no solamente atraviesa Venezuela, sino toda Latinoamérica, Brasil, Nicaragua, Salvador, que es de la guerra al crimen, la guerra a la delincuencia. Está establecido la guerra al narcotráfico en México como un patrón de operación y de acción. Y como una abierta lógica de violencia política y expresión abierta de prácticas de exterminio que dan cuenta de una mutación, eso es muy importante, dan cuenta de una mutación inicial del discurso, que situaba la violencia como consecuencia de la pobreza, la desigualdad y la injusticia social propia de una perspectiva estructural. Chávez hablaba de la figura del mundo barrial, del buenandro, como juego con el malandro, ¿ya? Términos de poder entender que hay un sujeto que es posible de transformación y que por las condiciones estructurales y por las lógicas de existencia es respuesta de eso. Ese es un discurso inicial con el que se trató con la CONAREPOR y un montón de políticas de Estado, tratar de pensar
una relación diferente de las policías con el mundo popular. Inclusive, por ejemplo, a mí me tocó ser profesor de la UNE, donde éramos varios cientistas sociales, donde algunos le decían los barbudos y los hippies, que eran con pelo largo, que daban clases de derechos humanos, meditación con los pelucías. Al final terminaba siendo como una cosa bastante sui generis, pero muy interesante como propuesta, que se fue desmantelando a propósito de esta transformación de una propuesta, de una política, de un proyecto país, en que se situaba esta injusticia desde una perspectiva estructural, cediendo su lugar nuevamente a explicaciones morales y de causas individuales, lo que conllevó a que empezara a predominar en el ambiente social el discurso de la seguridad y la criminalización de la pobreza. Este sujeto también, en este caso, en este contexto particular, como un contrarrevolucionario aparte. Comienza entonces a ganar espacio la ambigüedad de las políticas de seguridad pública, caracterizadas por la metáfora de las manos. Nuevamente, esa la hemos escuchado en todos los políticos, de las manos, la mano derecha, ¿cierto? Una mano para atacar con dureza y la otra para incluir y contener, oscilando entre las estrategias de inclusión social y las estrategias de control penal, dando pie a las medidas represivas que legitiman políticas de mano dura frente a estos sujetos precarizados que son percibidos como fuente de peligro y desasosiego. El Estado se hace presente como fuerza policial y se mantiene ausente como garante de justicia. En estos territorios que lo habitan personas que cargan con la marca de sospecha. Bourdieu lo describe como sectores sociales donde habita el lumpen, categoría que empezó a aparecer ahora con las marchas, interesante, y que corren mayor riesgo de ser tanto víctimas como perpetradores de la violencia. En zonas territoriales de abandono, sujetos al vacío social, donde opera la negación de la historia, construyendo biografías desde su condición de marginalidad, su red de posibilidad y movilidad, se gestionan en expresiones alternativas de economía informal. ¿Cómo pensar los territorios a partir de la capacidad o posibilidad de fortalecimiento de otros lazos sociales que puedan impregnar y romper estas violencias simbólicas que terminan reproduciendo esta guerra intraclase, que es lo que aparece ahora, de unos contra otros, donde mi vecino es un enemigo, es una persona de sospecha, en las zonas precarizadas? Y es ahí donde nos son necesarios los afectos para reconfigurar, resemantizar los campos simbólicos. Y desde el trabajo que empezamos a desarrollar con un frente, que es el Frente Algimiro Gabaldón, que está constituido por unos ex guerrilleros y uno que es un personaje maravilloso, que es Iván, que le asesinaron a sus 2 hijos, y él a partir de esto empieza a configurar esta organización. Sus integrantes van sembrando los espacios de posibilidad, que solo son posibles lógicas de justicia, lo que se agencia en varios niveles. La justicia está como un elemento nodal. Uno de ellos, lo voy a leer con un pequeño testimonio que me dicen: era estudiante de bachillerato, murió con 16 años y le dieron un tiro de gracia. En medio del dolor son muchas familias dolidas y se siembra la duda. ¿Será que algo habrá hecho? ¿Con quién habrá estado metido? ¿Será que hizo? ¿Será un ladrón? ¿Será delincuente? Y eso atraviesa las familias, pero el vecino. Y un primer acto de justicia, que también me lo decía esta señora, fue luego que esta organización le permitió empezar a salir a la casa, de la casa a la calle, es que los vecinos y las vecinas empezaron a reconstruir un imaginario sobre este chico y quitarle la rostricidad de delincuente o de sospechoso, y resignificar, y la justicia para ella ya estaba o ya se reivindicaba en la medida en que su hijo era validado por su territorio. Y había un territorio que no lo negaba como ser humano. Un segundo nivel es la persistencia y exigencia de la justicia en el plano de lo formal, la justicia de los tribunales, y cómo esta organización penetraba e insistía y exigía justicia presionando en los tribunales. Un tercero era, que lo comentaba el señor Iván,
que lo contaba como también tragicómico, era la posibilidad, o que le estaba dando esta organización, de dar clases de derechos humanos a los policías. Entonces él lo veía como un plano de justicia, la posibilidad, y él decía, yo le estoy dando clase a unos sujetos que yo sé que saliendo de esta clase quizás están matando a otros chicos, pero cada vez que yo estoy ahí con ellos, es la posibilidad de que ellos en algún momento me están escuchando. Y esa sensación de apoderarse y estar presente para él también y para su organización era un campo de justicia. Bueno, eso parte de lo que podría contarle y de estas experiencias y de estas realidades que son bastante complejas, pero hay siempre posibilidades de, en estos resquicios, de ir ganándole al horror. Que esa es la lucha, y yo creo que nos tiene que mantener vigente y presente en los territorios. Bueno, muchas gracias. Agradecemos el trabajo de Camilo Artaza y ahora tenemos 10 minutos para recibir preguntas y comentarios de usted al panel, al que agradecemos mucho. Yo quería hacerle una consulta primero saludarlo a todos ustedes. Gracias por armar este taller, este foro, ¿cierto? Yo vengo de Quilpué, de la Comisión de Derechos Humanos que armamos psicólogos en Quilpué, donde estamos grabando, creando de alguna forma testimonios de lo que está pasando allá para enviarlo a una mesa social que hay allá en Valparaíso. Desde ahí le quería preguntar a la colega de la Chile, ¿cómo ve que tenía entendido que se armó una comisión, un foro de No Más, que tiene como la idea de también crear como un registro de todas las violaciones de los derechos humanos, como fue después lo que se hizo para la dictadura, la comisión Rettig, ¿cierto? Que se llama Foro No Más por la justicia, la verdad y la dignidad. ¿Y qué avance ha tenido eso en almacenar todo esto que ha ido pasando, ¿cierto? Que es como una segunda dictadura. Y también preguntarle en general a la mesa cómo ven el tema de las relaciones que se pueden insertar dentro o que pueden bajar como en la forma de nuevas micropolíticas, ¿cierto? En las relaciones humanas a partir de una nueva constitución. Porque estamos claros que no está la igualdad, ni la igualdad de género, ni la igualdad de los pueblos originarios, ni las igualdades sociales. Entonces, ¿cómo podría bajarse un poco como a partir de lo que hablan los abogados constitucionalistas, Baza, Atria, que a partir de una nueva constitución también se generan nuevas relaciones entre los individuos de forma más democrática? Porque estamos viviendo una constitución totalmente ilegítima y autoritaria, portaliana. Esas dos cosas entonces, no sé si se entendió bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo la verdad es que no estoy adentro, digamos, del foro de No Más, lo conozco, pero también, digamos, más bien desde el punto de vista técnico, donde a mí me han pedido apoyo distintas organizaciones y de ahí lo he escuchado, tanto digamos, la Comisión de Defensoría de las abogadas, digamos, de la Universidad de Chile que están, digamos, recibiendo denuncias para favorecer, digamos, la orientación y ver la posibilidad de querella. Desde Ni Una Menos, como organización de mujeres feministas, de ABOFEM, que son las organizaciones de abogadas de mujeres, que, digamos, parte siendo, ¿no es cierto?, ellas una agrupación de mujeres abogadas feministas para apoyar casos de mujeres, pero el vuelco que se dio ahora en esta nueva, digamos, ola de violencia es que ellas también están apoyando todas las demandas de disidencia sexual también. Entonces, desde esas, ¿no es cierto?, vocerías es que yo tengo digamos, la información, ¿no?
un poco lo que se ha visto es obviamente la necesidad de visibilizar que desde el punto de vista de lo que ellas han recopilado, uno puede hablar de terrorismo de Estado, digamos, ¿no? O sea, eso está ocurriendo ahora, ¿no? Fuera del desconcierto que nos puede significar a quienes estuvimos, ¿no es cierto?, viviendo en la dictadura, como que uno estaba seguro de que no lo iba a vivir más, digamos. Bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, frente a eso, bueno, tenemos una memoria de trabajo, tenemos esa posibilidad política, como decía Matías, de decir, no podemos hoy día pensar que estamos aquí como psicólogas, psicólogos o profesionales o académicas o académicos sin pensar nuestro posicionamiento político. O sea, el trabajo comprometido ahora es como ineludible, ¿no? O por lo menos para mí inimaginable, no sabría cómo pensarlo si no, digamos, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, entendemos que una comisión de verdad es la salida política, ¿no? Fundamental que uno tendría que presionar, ¿no? Sabemos que eso no es la salida al conflicto, ni tampoco es la manera de resolver, digamos, el modo en que vamos a solucionar el problema con la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, es respecto del terrorismo de Estado que tenemos que aunar fuerzas para que se constituya esa comisión de verdad como la salida política posible para eso. Pero entendemos que el camino va a requerir un poco de prepararnos, porque ya sabemos que el mundo jurídico es injusto, ¿no? Es completamente injusto, no accedemos a la justicia a través del sistema judicial. Lo vemos en los casos de violencia de género en el área donde yo trabajo, pero también lo vemos en el caso medioambiental, es así, ¿no? O sea, esta desproporción absoluta, ¿no? Donde siempre hay una salida normativa que dice, no, es que aquí no podemos probar, es que aquí no hay no sé, el medio de prueba adecuado o lo que fuera, ¿no? Entonces, ya sabemos eso, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo vamos a enfrentar eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a preparar? Y una de las tareas fundamentales, desde mi punto de vista, es cómo nos preparamos nosotros y a las generaciones más nuevas que no han tenido experiencia profesional para que estén atentos, sobre todo que son los más jóvenes los que están, ¿no es cierto?, todas las noches en las comisarías, en las postas, en fin, ¿no?, de cómo estar ahí disponibles para acoger y para, ¿no es cierto?, invitar a tomar esos testimonios y de una manera adecuada que sirvan después, ¿no? Y en tercer lugar, cómo también nos preparamos a los 5 días, ¿no es cierto?, de este estallido social. Me empezaron a llover correos, ¿no?, de profesionales de la psicología, jóvenes, ¿cómo vamos a atender a las personas? Dije, momento, ahora no. ¿No? O sea, ahora tienes que ir a acompañar, ayudar, ¿no? Un acompañamiento en terreno. No hay terapia, digamos, en este momento, ¿no? O sea, vamos a estar, digamos, en una situación de alerta, de crisis, ¿no? De búsqueda, digamos, de nuestra seguridad. Espérate a las 6, 7 semanas de esto, ¿no? Y ahí va a empezar a requerir, ¿no?, un trabajo especializado, ¿no?, terapéutico. Y a mediano y largo plazo el proceso, digamos, que se llama de reparación, que no me gusta el concepto, no tengo tiempo para desarrollar eso, pero que tiene bastantes bemoles, ¿no? Pero en el fondo de transitar con ese dolor y reconstruir una vida. Entonces, son esas tareas para mí las fundamentales que hay que empezar a pensar y a aunar fuerzas, construir redes, eso. Sí, hay que hacer una nueva constitución por asamblea constituyente y hay que construirla de tal manera y con tanta gente que permita quitar privilegios a quienes los tienen. Eso es evidente. Punto. Ahora, en términos prácticos no alcanza con cambiar una nueva constitución. Una nueva constitución es una muy buena excusa para que nos sentemos a conversar, pero el trabajo que se puede hacer a nivel regional, como hace la compañera en materia de derechos humanos en Quilpué, además que tiene una termoeléctrica, en cualquier momento se instala, es tremendamente necesario. Aquí hay una gap, ¿no? Yo soy dueño del dominio nuevaconstitución.cl hace 10 años. No van a poder usarlo porque es mío. Pero, si no sé, bueno, y lo vamos a usar nosotros. Pero desde el punto de vista táctico, de lo que se trata es de reconstruir lazos comunitarios, ¿sí?
Y este era el Belarmino antes, el centro Belarmino, ¿sí? Entonces aquí hay cosas que hay que recuperar de este espacio en particular, en términos de construcción de una sociedad más comunitaria, de clubes deportivos, de eso que está surgiendo en los cabildos y en las asambleas. Esa es la verdadera brecha, ¿no? El reconocernos como iguales, como compañeros y ciudadanos de un mismo país, ¿no? Y eso no alcanza con la Constitución, porque además la Constitución es una especie de Irak político, ¿sí? Va a costar. Angelini la va a pelear, ¿sí? Jumbo la va a pelear, Walmart la va a pelear, Endesa la va a pelear. Tengo que ser un montón, pero en esa batalla nos vamos a poder conocer quizás, pero después nos queda todo lo demás. Sí, cortito un poco. Esto es un trabajo que implica romper la indolencia un poco, y también este sentido de imposibilidad que se ha instalado como un relato constitutivo de los chilenos, de que nada es posible, de que nada puede cambiar. Eso es volver a sentir que los lazos sociales es algo necesario. También a mí me pasaba, y en rendir un homenaje a Martín Baró, también en rendir un homenaje a Domingo Azún. También los que tuvimos el honor de estar cerca de Domingo Azún, cargamos muy católico esto, con la cruz. Entonces siempre es como, ¿qué haría Domingo Azún en mi lugar? Y que implica tejido social, construir comunidad, y construir comunidad en toda su expresión de complejidad, que es una disputa de sentidos. Y esta disputa de sentidos también es colocarle las palabras y colocarle contenido a lo que es el horror. El horror está allá en los que detentan el poder. El horror es el que está quitando la vista, el que está mutilando. El horror no es el edificio quemado. Y ahí hay un trabajo de testimonio, de recuperar testimonio, de colocar eso que no se pierda. Y ahí hay una disputa de sentido permanente, y que es labor de las organizaciones sociales y los espacios territoriales. Bueno, con las respuestas del panel y las preguntas que agradecemos, los invitamos ahora a un breve receso con un café y alguna cosita para comer, agasajar afuera, y volvemos con la mesa 2. Vuelvo a agradecer al panel, muchas gracias por su participación.